Federico Nietzsche es, sin duda, uno de los enemigos del cristianismo del siglo XIX. Federico Nietzsche una vez dijo, y seguro que no se refería a Dios cuando lo dijo, lo que callaba en el Padre, habla en el Hijo. Y muchas veces descubrí, dice Nietzsche, que el Hijo ha dado a conocer el secreto del Padre. Si los padres son hijos de sus obras, como dijo Miguel de Cervantes, también los padres lo son de las obras de sus hijos. El Talmud dice que cuando le enseñas a tu hijo, le enseñas al hijo de tu hijo. Eso es cierto de la relación de Dios el Padre con su Hijo y con los hijos de Dios. En la enseñanza bíblica, el Padre de todas las cosas obviamente es Dios, pero una de las cosas que quizá nos sorprenda es que el título menos usado para Dios en el Antiguo Testamento es precisamente el título de Padre. El Antiguo Testamento usa el término aplicado a Dios quizá unas 20 veces o menos que eso. Jesús, en cambio, usó el vocablo Padre para referirse a Dios unas 150 veces. Y el resto del Nuevo Testamento utiliza otras 150 veces el título para referirse a Dios como Padre. También quizá nos sorprenda que los contemporáneos de Jesús se disgustaron con él, porque en las enseñanzas de Jesús incluía que Dios era su Padre. En cambio, a nosotros, sin duda, fue Jesús quien nos enseñó a usar ese vocativo para Dios, cuando enseñó a sus discípulos a orar Padre nuestro, expresión que Jesús utilizó unas 30 veces. En más de una ocasión sus oyentes quisieron apedrearlo por oír a Jesús algo que usted y yo decimos todo el tiempo, Padre nuestro. ¿Por qué resultaba a los judíos tan molesto escuchar estas palabras en labios de Jesús? ¿Por qué es tan importante para usted y para mí llamarle de esa manera a Dios? ¿Es acaso solo un título o hay detrás de todo esto una verdadera relación filial? ¿En qué consiste esa relación? ¿Cuál es el compromiso de parte nuestra de llamarle a Dios Padre? ¿Qué papel jugó Jesús para hacer posible esa relación? Vaya si todas estas preguntas no son importantísimas para nosotros. Y de esto nos habla el evangelista Mateo en el capítulo 11. Revisemos primero la enseñanza del Evangelio de Mateo. En los capítulos 1 y 2 vemos el nacimiento de Jesús. Y en los capítulos 3 al 7 vemos a Jesús formando una comunidad de seguidores. Y el libro está compuesto de 6 discursos en donde Jesús enseña sobre diversos temas. Y en el segundo de estos discursos se encuentra nuestro pasaje. Abra conmigo su Biblia a Mateo capítulo 11. Mateo 11 versículos del 25 al 30. Y cuando usted y yo leemos ese pasaje una y otra vez, encontramos que hay algo que se nos está diciendo aquí por parte de Mateo. Y lo que dice el texto es que llegamos al Padre por medio del Hijo. Ahora, ¿qué significa eso de que llegamos al Padre por medio del Hijo? Bueno, en primer lugar, lo que significa es que Dios se nos dio a conocer por medio de Jesús. Versículos 25 al 27. Las cosas de Dios son conocidas por la misericordia de Dios. ¿A qué se refiere el versículo 25? Dice que en aquel tiempo Jesús estaba con sus discípulos. ¿A qué se refiere en aquel tiempo? Bueno, ese tiempo empieza en el capítulo 11, versículo 1. Jesús empezó a predicar en las ciudades de los discípulos a quienes él recién había llamado. ¿Qué ciudades eran esas? Eran Corazín, Betsaida, Capernaum, donde había mucha incredulidad según el contexto. Lo primero que debemos apreciar en este pasaje es que en medio de esa gran incredulidad, Jesús está dispuesto a enseñar, a predicar en tales lugares. Y su enseñanza ilustra la gracia, la bondad de Dios. ¿Y cómo empieza Jesús al hablarle a sus discípulos en estos momentos? Empieza de la siguiente manera. Dice, te alabo, Padre, y luego agrega, Señor del cielo y de la tierra. ¿Cómo le llama a Dios? Padre. Y le dice, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños.
Cuando le llama Señor del cielo y de la tierra, se refiere a su soberanía, se refiere a su grandeza. Por eso Él puede esconder y revelar lo que Él quiera a quien quiera y de quien quiera. Sabios y entendidos creían ser los líderes de Israel, por ejemplo, pero también se creen sabios y entendidos todos aquellos que rechazan a Jesús y a Dios hoy en día. ¿Conoce usted esa clase de sabios? La palabra sabios aquí es una ironía, que a la vez da cierta pena porque ilustra la porfía, el orgullo de los que ven a Dios y se alejan, no se acercan a Dios. En cambio, la palabra niños aquí nos habla de una actitud más que de una edad. Jesús dijo que a menos que os hagáis como niños, no podréis entrar al reino de los cielos. Nepioi es la palabra para niños. Y sin esa nepiología, sin ese carácter, esa actitud, esa humildad, esa sencillez de los niños, no podremos ver al Señor. El versículo 26 dice que el ejercicio de la soberanía de Dios al esconder y revelar fue algo que tuvo en su pleno agrado, algo que él ejercitó porque le plugo hacerlo. Y el agrado de Dios está porque del otro lado de su soberanía está la respuesta del niño. Y es un gozo ver la sonrisa de un niño. Por eso él dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Pero también del otro lado de esa soberanía está el rostro adusto, duro, sombrío de los que se creen sabios y no lo son. Ellos ni pueden ni quieren conocer a Dios. Por eso a Dios le plugo revelarse solo a los que le buscan. Ahora, las cosas de Dios nos han sido reveladas solo por medio del Hijo, dice el versículo 27. ¿Qué es lo que Dios escondió y reveló respectivamente? Dice Jesús, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Lo que el sabio no sabe, lo que el entendido no cree, es que Dios puso la clave para entender al universo entero cerca de nosotros. Y esa llave tiene la forma de una persona, la persona de Jesús de Nazaret. Así como Copérnico descubrió que todos los planetas que según él andaban errabundos, la palabra planetai significa errabundo, esas cosas se ordenaban al colocar al centro del universo planetario al Sol, así también se ordena todo al poner a Jesús como el centro de todas las cosas. Si Jesús es la llave, hace pleno sentido que Él diga acá, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Conocer al Hijo y conocer al Padre en este versículo no significa haberlo visto alguna vez. Significa que el Padre ha designado al Hijo como su único representante. Lo que está en juego es que el Padre respalda la obra y la palabra del Hijo. Y es en ese sentido que nadie conoce al Hijo sino el Padre que le respalda. Pero va un paso más allá. Dice que ni el Padre conoce a alguno sino por medio del Hijo. Lo que vemos aquí es la intrincada relación trinitaria de la salvación. Cuando el Padre se da a conocer a través de Jesucristo. Cuando el hombre conoce a Dios, lo conoce solo porque Dios se ha dado a conocer por medio de su Hijo. El Padre, al designar al Señor Jesús como su representante, le ha dado al Hijo la obra de revelar al Padre a quien Él lo quiera revelar. Aristóteles usó la palabra teología, pero el distintivo de la palabra teología para los cristianos significa revelación. Y revelar es dar a conocer, es correr el velo, es manifestar algo que el hombre de otra manera no conoce. Y sin revelación, sin el acto de darse a conocer, el ser humano realmente lo que ve es sombras y ve desde la oscuridad. Es como cuando el hombre está sentado al lado de un lago y ve su imagen reflejada en el agua en la noche de luna y cree que está viendo a Dios. Dios no se refleja a oscuras, sino diáfanamente en Jesucristo. Resumamos lo dicho.
El Padre esconde y revela ¿qué cosa? Lo escondido y ahora revelado es que al final es el Hijo quien revela al Padre porque en él se halla la clave para conocer a Dios, al Dios creador del universo, al Dios creador de los cielos y de la tierra. Para poder llamarle a Dios nuestro Padre, como Jesús lo hizo unas 30 veces, es necesario que Dios se nos manifieste a nosotros a través de Jesucristo. ¿Ve usted la gracia de Dios? Él quiere hoy que usted no solo conozca al Padre, sino que además conozca a la persona que hizo posible cambiar la relación de criatura de Dios a hijo de Dios. Y eso de conocer al Padre es conocer primero a Jesucristo, el Señor y Salvador resucitado. ¿Conoce usted a Dios como Padre? Si usted no conoce a Dios como Padre, algún día habrá de enfrentarlo como juez. Y créame, eso no lo digo yo, lo dice la Escritura. Sin embargo, hoy es el momento de cambiar su estatus ante Dios. Jesús murió y resucitó por usted y por sus pecados para perdonar esos pecados y darle a usted vida eterna. Así que, ¿qué dice el pasaje en esta primera parte? Bueno, lo que dice el pasaje es que conocer a Dios es un acto soberano que el Padre nos entrega por medio de su Hijo Jesucristo. Conocemos a Dios por su palabra, pero de manera pristina le conocemos por su Hijo Jesucristo. Ahora, mire qué dice el pasaje en segundo lugar. Dice que Dios nos invita a descansar por medio de Jesús. Versículos 28 al 30. El descanso que Dios ofrece implica encontrar reposo en Jesús. En el versículo 28 Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Cuando Jesús habló al ser humano hace unos 2000 años, le habló a los judíos que cargaban sobre sus hombros 613 mandamientos de la ley que ellos habían codificado para no fallar. La mala noticia es que su conciencia siempre les pasaba la factura, porque el hombre falla, siempre falla. Falló ayer y falla hoy. Y esto hace de los judíos y de usted y de mí, ayer y hoy, personas con una profunda carga, con una profunda necesidad, cargando un enorme fardo. A nosotros, trabajados y cargados, hoy Jesús nos ofrece un Shabbat, un reposo, un descanso permanente. Es una promesa poco apreciada, pero aquí dice Jesús con voz calmada y segura, yo os haré descansar. Y la estructura de esto es el futuro indicativo activo que significa que la promesa de Jesús es segura. El secreto de encontrar el descanso en Dios es empezar a buscarlo en Él y no en donde no está. Hay legiones de gente buscando el descanso y lo han probado todo. Los viajes, las vacaciones, las drogas, los tranquilizantes, los consejos, los amigos, las relaciones afectivas, algunas de esas cosas incluso en apariencia son inocentes. Pero lo único que no han hecho es buscar el descanso en Dios. Agustín de Hipona dijo, Señor, tú nos has hecho para ti y nuestras almas no hallarán descanso hasta que descansen en ti. ¿Está usted cansado de la oficina, de la empresa, de la cocina, de la familia, de los jefes, del temor a la muerte y del dolor en tiempos de enfermedad en que vivimos? Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Usted recibe llamadas y las acepta. Le llaman del trabajo y acude, le llaman de la fiesta y dice voy, le llaman de la casa y dice en un momento llego, le llaman de muchos lugares y usted dice no tardo en llegar. Pero Jesús le llama hoy y le dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Venga usted hoy a Jesús. El descanso que Dios ofrece tiene el modelo de Jesús, según el versículo 29. En el versículo 29 Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas.
Parece que hay algo que complementa la invitación a venir a Jesús. A Jesús le conocemos como maestro, el rabino. Y es que en tiempos de Jesús, cuando usted aceptaba la autoridad de un rabino, equivalía a aceptar el yugo de la sabiduría de Proverbios capítulo 8. Era el yugo del reino, el yugo de la ley de Moisés, del arrepentimiento, resumido para los rabinos en la sabiduría de Proverbios capítulo 8. Pero esto no es una invitación, en el caso de Jesús, a inscribirse en un programa de estudios para aprender un currículo. Jesús no es un transmisor de información. Él es la agenda de estudio y Él es el currículo. Por eso lo más impresionante es que cuando Él habla del yugo de la sabiduría, Él dice, mi yugo. En otras palabras, la relación con Jesús consiste en aprender del autor mismo de la sabiduría en Proverbios capítulo 8. El concepto de aprendiz es mejor captado no como alumno, sino como discípulo. Y eso es lo que significa aprendiz. Aprendiz significa discípulo, discípulo significa aprendiz. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Y tiene que ver con el descanso, eso de aprender la mansedumbre y la humildad. La invitación del mundo, en cambio, es toma control, prevé las circunstancias, aprovecha la oportunidad, arrebátale sueños a la vida. Y de ahí viene el estrés, que es un abismo incontrolable, aun cuando usted no lo lea aquí en el texto, usted lo conoce por su experiencia. Y es que a veces los sueños que le arrebatamos a la vida no son dulces sueños, son pesadillas. Lo opuesto a esto es, de nuevo, la voz firme, calmada, tranquila de Jesús, que dice que si aprendemos humildad y mansedumbre de Él como fuente de la sabiduría que Él es, hallaréis descanso para vuestras almas. Algunos creen que la palabra alma es una parte del ser humano, una parte inmaterial, como creían los griegos. No, para los judíos no es tal cosa. El alma es el ser integral, de modo que el reposo de Jesús es descanso para todo tu ser, para la totalidad de tu persona. El descanso que Dios garantiza es el reposo de Jesús en el versículo 30. Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. En otras palabras, nos dice que el yugo de la sabiduría que Él personifica no es un yugo gravoso. Hace muchos años leí la ilustración de cómo aprende a arar el buey joven en el campo. Lo ponen en yunta con un buey viejo, el cual lleva toda la carga. Y el buey joven hace como que lleva la carga mientras aprende a arar. Así que mientras el buey viejo hace el trabajo, el buey joven está aprendiendo. Y permítame decirle que así es el yugo de Jesús. Nosotros aprendemos sabiduría, aprendemos a tomar decisiones, aprendemos a dejar el control en sus manos mientras Él lleva toda la carga, porque en la cruz Él ya hizo todo el trabajo. Él está a nuestro lado y por eso su yugo es fácil y su carga es ligera. ¿Ha encontrado usted descanso en Jesús? ¿Sabe usted cuál es el sentido de la sabiduría? Cuando Pablo quiso acercar las bondades de Jesús a nosotros, dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Yo tengo amigos que me preguntan, ¿y cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Y la primera respuesta que tengo casi a flor de labios es decir, empieza por no contradecirle. Y la segunda respuesta es, la voluntad de Dios es aprender la sabiduría de Proverbios, es imitar la vida de Jesús. Es como Dios nos garantiza el Shabbat, el reposo, el descanso para nuestro ser integral. Juan dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre es el que le ha dado a conocer. Y Juan también dijo, lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído, lo que vieron nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿De qué nos habló este pasaje? El pasaje dice que si tú puedes llamarle a Dios Padre,
es porque el Hijo te invitó a su reposo. Dios te invita y Él te llama, pero es el Hijo el que te recibe. ¿Está usted buscando a Dios? ¡Qué buena noticia! Esa es la mejor señal de que Dios también lo está buscando a usted. La respuesta a su búsqueda es la persona de Jesús. Él es quien nos revela al Padre. Él es la sabiduría de Dios que se hizo hombre para morir por nuestros pecados y resucitó al tercer día para sellar la promesa de nuestro descanso. Y yo os haré descansar y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese descanso de Dios se llama la vida eterna. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios te invita a intercambiar tus afanes para vivir la vida de reposo de Jesús en tu vida. Y eso es conocer a Dios. Oremos. Gracias, Señor, por el reposo que tú nos ofreces. Ese reposo, Señor, no está en la religión. Esa vida nueva y abundante está en intercambiar la carga y dejar, Señor, la carga de nuestro ser en la cruz y tomar sobre nosotros el yugo de Jesús, que nos da un yugo ligero y un yugo que no es gravoso. Y te damos gracias, Señor, porque podemos hoy entregar nuestros afanes, nuestras penas, nuestras angustias, nuestros sobresaltos. Y en vez de eso, Señor, tomar la vida que Jesús nos da, que es realmente su reposo y la vida eterna. Y por eso, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.